Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y desde hoy queremos iniciar nuestro estudio bíblico sobre el Evangelio de San Marcos. Vamos a iniciar con este primer evangelio que se escribe dentro de los evangelios sinópticos, que es un poco base para todas las otras reflexiones de los autores sagrados referentes a los evangelios, principalmente los tres sinópticos, y luego también tenemos el evangelio de San Juan. Es otra literatura, es otro pensamiento, otra forma de encarar las acciones de Jesús, las acciones de un Dios que se encarna, que luego se vive en la comunidad y que después se pone por escrito en un tercer momento. Es decir, como siempre hemos insistido en nuestra introducción a esto del Nuevo Testamento, es la comunidad que reflexiona una experiencia. La experiencia con Jesús de Nazaret es esa primera experiencia que luego se transmite a la comunidad, que sería el segundo elemento, el cajal, la comunidad, la eclesia, ¿verdad? Que es importante tenerlo en cuenta. Porque lo que está escrito aquí es para el crecimiento de la comunidad. Son los intereses teológicos importantes, esenciales para el relacionamiento dentro de la comunidad. Es decir, que el Evangelio, la buena noticia de Jesús, la buena noticia de Dios en este caso, porque es Dios que se encarna y que entra en nuestra historia, es para el provecho de la comunidad. Y por eso hablamos de iglesia. No es entonces ese famoso yo y Dios, yo me confieso con Dios, yo y Dios y punto, o mi Dios, mi Jesucito personal. No, aquí en todo caso, si yo llego a ese encuentro al que estoy llamado verdaderamente, ¿verdad?, a un encuentro personal con el Señor, con Jesús, es siempre en vista de la comunidad. El judaísmo, recuerden que es una religión comunitaria desde donde nosotros provenimos. Y entonces, tanto Jesús como los discípulos y los que están en este entorno, en su reflexión, entienden que es aquí donde Dios se ha realizado,
se ha planificado, se ha historizado, ahora ha entrado en nuestra historia y de esta manera cumple con ese plan de salvación, con esas promesas. Y entonces la reflexión de la comunidad que luego en un tercer momento queda por escrito aquí. Y veamos entonces, si hagamos nuestro estudio, vamos a comenzar este largo camino, ¿verdad? Este largo camino sobre San Marcos. Marcos es el evangelio que nos pone las bases, lo esencial, para que después las otras escrituras, o mejor dicho, los otros escritos que nosotros tenemos, podamos verlo con unos ojos siempre de un proceso también, de algunas glosas, de algunos arreglos, de algunas nuevas inserciones dentro de la misma teología, de acuerdo a la experiencia de la comunidad y de acuerdo a las controversias, como siempre también nosotros hemos insistido, es decir, los problemas que existían en ese momento dentro de la comunidad y que ellos quieren responder. Y miran lo esencial, porque en los evangelios, queridos hermanos, nosotros no encontramos todo, ni del primer momento de esa experiencia con Jesús, porque se cuentan algunos pasajes sobre la vida de Jesús y al mismo tiempo dentro, como decíamos, dentro de un escrito y dentro de una reflexión teológica, lo que encontramos en los escritos de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, no podemos aferrarnos, ¿verdad?, como hacen los protestantes, porque dice la Biblia y porque, como si fuese eso lo único. Incluso, absurdamente, alguna vez dice, búscame dónde dice en la Biblia tal o tal otra cosa. Pero por favor, que siguen a entender, hay que estudiar la Biblia entonces. O sea, no es leer nomás, es entender, en su ¿verdad? ¿Y qué es lo que se está queriendo transmitir? Que es una teología mirado de los aspectos más importantes y esenciales y vitales para la comunidad, para vivir como comunidad, desde un encuentro personal. Entonces, siempre tener nuestro chip apuntado hacia la comunidad, es el servicio a la comunidad. En el discurso que hace Jesús, en el capítulo 13, por ejemplo, de San Juan, cuando comienza todos estos discursos de despedida, digamos de esta manera, esto estoy hablando ahora de San Juan, hago un poco un salto, simplemente para entender que siempre se fija en la comunidad, pero la comunidad que tiene que recibir a quién, que tiene que recibir a una persona, es decir, a mí, a un Víctor, a un José, a un Antonio, cada uno diga su nombre, pero convertido y encontrado con el Señor. Ese encuentro personal, pero que después sí o sí está llamado a vivirlo en esa comunión, dentro de la comunidad. Y por eso que se insiste mucho, en todo caso, ¿verdad?, en un encuentro personal con el Señor. Incluso ahí en ese discurso, cuando Jesús está lavando los pies a los discípulos, se encuentra con Pedro. Y Pedro le dice, Señor, tú siendo mi maestro, lavarme los pies a mí, le dice. Entonces Jesús le responde en un término, ¿verdad?, en un lenguaje de comunidad, porque enseguida le dice, Pedro, ¿sabes qué una cosa? Si yo no te lavo los pies, viste que es un encuentro yo y vos, si yo no te lavo los pies, tú no tienes nada que ver conmigo. ¿Pero qué quiere decir? Tú no tienes nada que ver conmigo, tú no tienes nada que ver con la propuesta que yo estoy haciendo, que es el lavado de los pies. Quiere decir que vos, entonces, no estás entrando en la onda de que yo vengo para servir, para lavar los pies a los demás. Estoy para la comunidad. Yo vengo a ayudar al otro, yo vengo a salvarlo, a redimirlo. Y entonces se dan cuenta que ese dejarse lavar por Jesús, ese encuentro personal con Jesús, mi conversión, no es para mí mismo, para mirarme en mi ombligo, ¿verdad? Como hacen muchos, porque la palabra dice, porque yo y mi Jesucito. No, es justamente porque tú tendrás algo que ver con mi misión, con el reino de Dios, con la comunidad, con la iglesia, con la tradición que está haciendo su camino, justamente si entiendes la propuesta. Y ahí está el encuentro personal. Por eso no tenemos que insistir tampoco tanto y menos después quedarnos dando saltitos. Hay que utilizar las dos piernas, porque uno necesita del otro. Es la simbiosis, yo le digo siempre, ¿verdad? Porque la simbiosis, si vos sacás, separás, entonces al final los dos se mueren. Si vos le sacás el aspecto personal, ciertamente que la comunidad tampoco funciona. Y si vos le sacás la comunidad de lo personal, tampoco funciona. O sea, nos morimos igual.
Entonces tiene que ser esa simbiosis, uno que alimenta al otro. Yo que me convierto en función de la comunidad y la comunidad que está justamente acompañándome porque somos comunidad y juntos entonces la comunidad me ayuda a que yo me pueda realizar. Eso es lo que el Señor nos presenta entonces. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a mirar un poco ahora, vamos a iniciar con unas introducciones ya sobre el Evangelio de San Marcos. Desde hoy queremos hablar de este Evangelio. Como les dije, vamos a hacer un proceso seguramente un poco más largo, pero que podamos entender que en cada curso bíblico que iremos haciendo procuraremos encontrar estos elementos interesantes, maravillosos de una comunidad que está reflexionando y un evangelista como es Marcos que nos transmite estos valores de la comunidad. Volvemos enseguida ya con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento, San Marcos. El presidente turco Erdogan ha invitado a líderes mundiales, incluyendo al Papa Francisco, a la inauguración de la mezquita de Santa Sofía el viernes 24 de julio. Se espera que entre 1.000 y 1.500 personas participen, incluyendo jefes de Estado como los de Azerbaiyán y Qatar. El domingo Erdogan publicó en Twitter su visita al que es Patrimonio Cultural de la Humanidad para supervisar los trabajos de conversión en mezquita. El museo ha sido transformado solo 2 semanas después de la decisión del presidente. Desde 1934 Santa Sofía era un museo. Desde el siglo XV fue mezquita y en los 10 siglos anteriores iglesia. Era la Basílica de San Pedro de los cristianos ortodoxos. No se quitarán los restos cristianos del edificio, pero sus mosaicos se cubrirán durante las oraciones. Esta ha sido la única reacción del Vaticano. Penso Santa Sofia e sono molto addolorato. Pocos días después de pronunciar estas palabras, la presidenta de Grecia pidió al Papa que usase su influencia para sensibilizar a la comunidad internacional sobre la conversión de Santa Sofía en mezquita. Para ella, la decisión del presidente turco socava los cimientos de la tolerancia y profundiza la brecha entre culturas y religiones. En todo caso, Turquía asegura que, aunque Santa Sofía se convierta en una mezquita, seguirá permitiendo visitas de personas de todos los credos o ateos también, pero solo en horarios que no impidan el rezo musulmán. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Señor, ¿a quién iremos?
Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, Nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Si tú eres nuestro amor. Nuestro amor. ¿Quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza? Malherida y nuestros anhelos insaciables. ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Si tú eres nuestro amor. Iremos si eres la vida y amor. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Si tú eres nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iré? Si tú eres nuestra vida. Si eres la vida Si tú y amor. eres ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Si tú eres nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Marcos. Estamos reflexionando y decíamos que queremos comenzar ahora oficialmente desde la historia del Evangelio en la iglesia primitiva. Porque el Evangelio se escribe dentro de la iglesia, del cajal, decíamos. Esa primera experiencia de los apóstoles, de los discípulos, que lo van haciendo
experiencia, porque ahora la experiencia se da dentro de una tradición y dentro de una iglesia. Recordemos que la Biblia no está cayendo del cielo. Mañana de del cielo cayó un barquito llenito de tajashi o lo que sea. Ahí veis. Ahí va a ver, del cielo cayó un barquito. Del cielo cayó la Biblia. No, señor. La Biblia se escribe en la iglesia. La iglesia quiere decir la comunidad. Es la comunidad que reflexiona. Entonces, dejémonos verdaderamente guiar y no nos dejemos engañar cuando nos están queriendo decir, embaucar verdaderamente al querer simplemente agarrar así la Biblia sin entender y hacer repetir lorito ya. La lorito con oñe, pero la lorito con no entendéis. El lorito te puede decir hola, 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 o te puede decir todo lo que vos quieras. Tu nombre, hasta palabras y frases, aprende un lorito. Añade ahí lorito, para estar repitiendo por repetir. Hay que entender, nosotros entonces tenemos esa capacidad. Tenemos la capacidad, la inteligencia, la capacidad también del discernimiento, la capacidad de la libertad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar desde este punto de vista y por eso tenemos la capacidad también de estudiar. Allá estudian entonces. Entonces, vamos a mirar un poco esto de la historia del Evangelio. ¿Cuál es la historia de este Evangelio de San Marcos? Tenemos que encontrar el contexto histórico, cómo surge, cuáles son las dificultades, cuáles son las controversias, por qué surge, por qué se escribe este Evangelio. Esto que ya está en el tercer momento, decíamos. La experiencia de Jesús, la reflexión de la comunidad que ha entendido en su historia, en esta relación con el número 1, ¿verdad? Y entonces ahora, cuando pasa el tiempo, necesita dejarlo por escrito. Pero cuando lo deja por escrito no puede contar todo, escribir todo, sería imposible. San Juan mismo, cuando termina su evangelio, dice, estas son algunas de las cosas, dice, que nosotros ponemos aquí por escrito, dice. Pero si nosotros tuviésemos que escribir todo, dice, en el mundo no tendríamos lo suficiente, dice, para escribir todo. Escuchen un poco lo que dice San Juan 21. Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, dice, ¿verdad? Y sabemos que su testimonio es verdadero. A eso se refiere a Juan. Después dice en el 25, Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso, dice el evangelista, que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Imagínate cómo termina, interesante, ¿eh? Esto que ya te está hablando, te está abriendo el paraguas. Te está abriendo el paraguas, ¿verdad? O sea, el autor sagrado ante ciertas situaciones, ¿verdad? Como ahora mismo, ¿verdad? Como yo le decía hace rato, una vez los protestantes, ellos cuestionan y dicen, no, pero eso no está escrito en la Biblia, donde dice que hay que ir a rezar rosario. O sea, cualquier te dice, ¿verdad? O sea, cualquier cosa, ¿verdad? Porque no entendéis. Pero aquí con esto te está diciendo, si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Es decir, es una proyección total desde una experiencia y nuestra vida no termina solamente allí, no termina solamente en ese momento, nuestra vida continúa y esto continuará. Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia es un libro pedagógico que es aplicable para todos los tiempos, hasta el final del mundo. Para todos los tiempos. Entonces tenemos que mirar lo esencial. ¿Qué es lo esencial? El mensaje. No es que vas a mirar si Jesús comió, no sé, bori. Pero en la Biblia nos dice que hay que comer bori. Entonces, no estamos hablando de esas cosas. O sea, tenemos que ser un poquitito más, mirar una cuarta más de tu nariz, ¿verdad? Entonces, entender el mensaje y lo elemental y lo fundamental. Por eso que este aspecto de la historia del Evangelio en la iglesia primitiva, es decir, en esta comunidad, que está en un segundo momento, en un segundo momento, porque tampoco, como dice ahí San Juan, es imposible escribir todo lo que fue dentro de esa experiencia y de ese encuentro personal con Jesús también de esta primera comunidad. Ellos tampoco no escribieron todo. De todas las situaciones en que se encontraron con Jesús, de todas las situaciones que ellos fueron viviendo y entendiendo con Jesús, ¿verdad? Eso no se puede escribir, dice. O sea, hasta no contendría el mundo entero, dice. Es una expresión literaria, una forma de decir que son tantas cosas que al final se escribieron
los elementos esenciales, fundamentales del mensaje del Evangelio que Jesús quería y quiere transmitir. Bueno, vamos a mirar entonces por la forma de los testimonios, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Es decir, ¿cuáles son los testimonios? Los testimonios no es una peoye-entea, ¿verdad?, sino que testimonios, cuando estamos hablando de la Biblia, hablamos sobre todo de los escritos, de lo que se escribió. Pero viste que aquí habíamos hablado en nuestra introducción, y quiero que recuerden de los primeros cursos bíblicos que hicimos como introducción al Nuevo Testamento. Hablamos de la palabra oral y de la palabra escrita, ¿se acuerdan? Y bastante hablábamos sobre eso, no sé cuántas clases dimos de una horita, ¿verdad? Bastante hablamos de la palabra oral y la palabra escrita. La oral, de cierta manera, se pierde enseguida, y después en un segundo discurso, tercero, cuarto, quinto, podés hasta memorizar, pero la palabra oral siempre tiene la desventaja que de repente podés ir, o sea, no es que podés, sino que por fuerza siempre vas a ir cambiando. La idea central tal vez lo tengas, pero si solamente lo haces oralmente, siempre va cambiando, siempre va cambiando. Yo, por ejemplo, hago algunas reuniones con los padres de la escuela, y es interesante porque suelo juntar 2 o 3 grupos, ¿verdad? A las 7 se reúne uno, a las 9 otro, a las 11 otro, por ejemplo, ¿verdad? Después de la tarde hago lo mismo, a las 2, a las 4, a las 6 o lo que sea, ¿verdad? Y entonces, 6 veces haya el mismo discurso para los pequeños grupos, porque yo me quiero asegurar que vengan todos los padres. Uno vea no hay para, uno de pecho, porque entonces me vienen 10 o 20 o 30. Sin embargo, cuando llevamos grado por grado, curso por curso, entonces pues bendiga, tú ya veo cañón y arecó la lista, ay, shahina, mapa o mapa ando. Entonces, para ver un poco y seamos serios, ¿verdad? Y entonces, yo hago el mismo discurso y conste que tengo los ítems, por ejemplo, que voy a desarrollar, ¿verdad? Pero me doy cuenta que en mi discurso de las 7 de la mañana dije algo, en el de las 9 dije algo, que ya me olvidé que dije a las 7, o le agregué otra cosa que no dije a las 7. A las 11 dije, agrego, saco, checane, oma, ambo pucubeo, si no ambo puede lo que sea. A la tarde la misma cosa, asaye puité, cero pejuyo, lo que sea. Entonces, todo. Entonces, esa es la palabra oral, ¿verdad? Que no es entonces lo mismo de lo que uno, por ejemplo, si yo agarrase una hoja, todo por escrito, bebé, le voy a decir todito igualito porque está escrito, ¿verdad? Volvemos enseguida con más ñan de Yara Ñe, Nuevo Testamento, San Marcos. La mejor manera como te puedo explicar lo que es la Biblia, conoces lo que es un electrodoméstico, ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices. Veala y ponágina. Y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia, preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de ñan de Yara Ñe. Contáctenos sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros. Incluso escríbanos siempre. Y nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos, acercarte a tu propia parroquia y ahí también, donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Zaqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Zaqueo entonces es para cada uno de nosotros ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor. Nos vemos en las redes sociales.
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Tengo
yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro estudio sobre San Marcos. Ahora estamos entrando en la historia del Evangelio dentro de la iglesia primitiva. Es decir, cómo se formó, cómo se forma este Evangelio, cuáles son los testimonios, decíamos. Y los testimonios no es simplemente lo escrito, lo hablado, sino que también eso quería decir los escritos. A eso también se le llama testimonio. Es decir, aquellas cosas que quedan verdaderamente por escrito. Y eso pues es lo esencial para la Biblia, aquello que queda por escrito. El Evangelio se fue desarrollando primero en forma oral, hasta que llegó este tercer momento en el cual tenemos que escribir. Y ahora entonces, si nosotros estamos diciendo que los testimonios, ¿cuáles son estos testimonios que poseemos? El término técnico entonces para hablar de la Biblia es la palabra testimonio. ¿Cuál es el testimonio que existe sobre el Evangelio de San Marcos? Quiere decir, ¿cuáles son los escritos? ¿Cuáles son los restos? Porque no tenemos todo, ¿verdad? ¿En qué material encontramos? ¿En qué discurso? ¿Quién habló? ¿Quién dijo? ¿Quién tiene algún testimonio? Es decir, ¿quién tiene algo por escrito? Eso es lo que tenemos que mirar. Porque la oye anda ye, como yo les dije hace rato en el bloque anterior, cuando uno habla, simplemente, eso después no queda registrado en aquel tiempo menos. Incluso no había televisión, no había radio o no había, una grabadora para que pueda grabar ahí y dejarlo todo por escrito. Eso sería un buen testimonio también. Hoy en día podríamos tener un testimonio en ese sentido, ¿verdad? O sea, escuchar un poco lo que dijo. A mí me suele conmover en este sentido, radio de Cacupé suele pasar algunos discursos u homilías de Monseñor Aquino. Y una vez yo yendo por ahí puse a Endú. ¡Qué espectacular! En esos discursos que él hacía, ¿verdad? Del 8 de diciembre, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ese estilo que arrancaba el aplauso del pueblo, de la gente, ¿verdad? Bueno, ese podríamos decir que es un testimonio, porque queda ahí por lo menos grabado y ahora podemos volver a escuchar. Que en paz descanse y que desde la gloria de Dios nos bendiga, ¿verdad? Pero por lo menos queda ese testimonio de que tú ñas en tu yej. Aquí entonces nosotros, y gracias a Dios ya había esa posibilidad de la escritura, ¿verdad? A pesar que era súper difícil también poner por escrito. Hoy en día es mucho más fácil, ¿verdad? Entonces todo por escrito. Ya papá una computadora, incluso puedes corregir, ¿verdad? Entonces, estos son los testimonios muy importantes que nosotros poseemos del Evangelio de San Marcos. Todos, escuchen bien, los testimonios, es decir, lo que nosotros tenemos por escrito, son todos desde el segundo siglo. Es decir, del año 101, 102, 103 para adelante hasta el 200, pega al segundo siglo, el siglo segundo. Desde ahí recién tenemos nosotros los primeros testimonios. El primero que tenemos se llama de uno Papías. Papías es el primer testimonio que tenemos del Evangelio de San Marcos. Y él era obispo de Hierápolis, Entonces, estos protestantes que no quieren saber nada de la iglesia o que dicen no sé cualquier cosa, primero lo tienen que saber que es aquí donde se tienen los testimonios. Aquí donde están los testimonios. Entonces no me vengan más con cuentos ni quieran engañar a la gente. Eso es lo peor, ¿verdad? Querer falsear los datos. Por eso que hay que estudiar y nosotros también tenemos que estudiar para que cuando escuchamos estas cosas o tenemos que rebatirle y decirle directamente que están engañando y que entonces están buscando otra cosita lo que están buscando. Y entonces vamos a ir a lo esencial, lo fundamental. Entonces, Papías es un obispo de Hierápolis. Y aquí encontramos el primer testimonio, porque no hay otro, atención. No es que Jesús escribió, o sea, el primer testimonio es que Jesús se fue y se sentó en un banco y comenzó a escribir y aquí tengo el primer testimonio escrito por Jesús mismo en su evangelio.
o lo que sea. No, estamos en el siglo segundo, de lo que se escribió de este evangelio que se llama San Marcos, que nosotros sabemos que se escribió desde el año 60 al 70, en esa década apareció el evangelio de San Marcos, respondiendo a las necesidades justamente del cajal de la iglesia, que es la tradición. Ahí se escribe. Y entonces también nosotros tenemos que saber, porque este es el tercer momento, decíamos. Cuando se escribe estamos en el tercer momento. ¿Cuál era el segundo? Y el segundo sería después de la muerte de Jesús. Vamos a ponerle así una fecha, ¿verdad? Más o menos dentro de la tradición, decimos del 33 en adelante, hasta el 60. Del 33 al 60, ¿cómo se transmiten estos testimonios? Solamente se transmiten en forma oral y comienzan los primeros escritos. Se comienzan a escribir los primeros fragmentos sobre el Evangelio de San Marcos, no luego de San Marcos, porque todavía no tiene este nombre, ¿verdad? Sino que los primeros testimonios que se van escribiendo y son estos fragmentos, pero en forma general. Nadie ni pensaba todavía que iban a escribir un libro, que iba a poner con el nombre de San Marcos, o San Lucas, o San Juan, o Mateo, ¿verdad? No. Ellos escriben, recordamos eso y vamos a dejarlo por escrito. Y entonces se van sumando fragmentos sobre la vida de Jesús. Pero la vida de Jesús no como biografía, como bien nosotros sabemos, sino sobre las enseñanzas, el aspecto pedagógico, o mejor dicho aún, sobre aquello que Dios había prometido en el Antiguo Testamento y que ellos, con los ojos de la fe, de un encuentro personal con ese Jesús de Nazaret, han descubierto y han encontrado, ¿verdad?, la realización plena de ese Antiguo Testamento, y que desde ahora en esta comunidad se procura vivir y explicar y decir, mira que aquí en la persona de Jesús se cumplió todo lo que nosotros habíamos ya pensado y habíamos dicho, y Dios nos había revelado en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿y eso dónde lo encontramos? Y el primer testimonio por escrito lo encontramos con Papías, que es obispo de Hierápolis. Ahora, la obra que ustedes pueden buscar incluso, no estamos hablando al cohete, no estamos hablando por hablar, estamos hablando sobre documentos. Y eso es lo importante. Estos son los documentos que se tienen. El problema es que nosotros, como no estudiamos en serio, entonces ya pinte, agarramos la Biblia y porque leímos la Biblia pensamos que ya somos doctores. Porque yo agarré un libro de medicina y dije, aquí voy a leer un poco cómo se opera una apendicitis. Y entonces leí y yo, ¿y por qué dice este libro? ¿Y por qué dice este libro? Ya, ramatula, que se traen la bisturi, hay que tima que ya pongan. No, ese no es un doctor. El doctor se tuvo que estar ahí sentado, no sé cuántos años, leyendo, estudiando, practicando. Y también se va ayornando, porque él también se va poniendo al día. Hoy en día ya no es solo un bisturí, hoy en día hasta te hacen todo con computadora ya, una decisión ahí dentro, con cablecitos, con una lupita allá adentro, en fin. Esto es para que tengamos en cuenta. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Nuevo Testamento, San Marcos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID,
que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar en la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo, tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la historia de este Evangelio de San Marcos, cómo surge. Decíamos cuáles son los testimonios. Esa es la palabra técnica. Entonces tenemos que aprender la palabra testimonio. Es decir,
estos escritos que nosotros encontramos aquí, estos testimonios que son los que nos ayudan a entender que realmente algo por escrito ha quedado, pero que ya estamos en un tercer momento. Y esto pues son los documentos. Y ande oyogo han a beber cualquier cosa que vamos a hacer, ¿qué es lo primero que te piden? En cualquier lugar. Es saber dónde está su documento, dónde está. No, pero yo viste que me contó, que me dijo. ¿Dónde está su testimonio? ¿Dónde está ese documento? ¿Dónde está la firma? ¿Dónde está el sello? ¿En qué fecha? ¿Quién le dio? ¿Entienden? Entonces, viste que es importante. Este es el tercer momento. La P, oyente, oñeñeente, etc. Eso no queda nada por escrito. Cuando queda por escrito, sí. Para Pilato y Jaina, escrito, está ahí, Pilato. Lo escrito está, ¿verdad? O sea, es el testimonio que queda aquí. Entonces, este obispo de Hierápolis es el primero de los testimonios que tenemos. Y estamos ya en el siglo II, ¿entendeba? Siglo II del Evangelio de San Marcos. Es una iglesia, es una comunidad la que está escribiendo. Y eso que me andan diciendo ahí, ay, que esto, que aquello, que solo porque dice la palabra. Entonces, primero tenés que saber que eso estuvo dentro de una comunidad que reflexionaba. Y son ellos entonces los que van escribiendo, son los primeros testimonios, ¿entienden? Entonces, entonces eso nos da una fuerza tremenda, ¿verdad? Para entender que la tradición es esencial, fundamental, porque la Biblia se escribe en la tradición, se escribe en la iglesia y quiere responder a los problemas de esa comunidad, porque todo testimonio, entonces, o todo documento responde a una necesidad. ¿Para qué vos querés el documento? Y para demostrar que esto, que aquello. Yo demostré con ese documento que fui bautizado. Yo demostré con ese testimonio o con ese documento que recibí la confirmación. Andere, ¿no? Ah, no, pero yo viste que vino el Padre, viste que hizo aquello, de por ahí la documento, de por ahí la testimonio. Hoy alguno, yo recuerdo que en una oportunidad, justamente a mí me pasó lastimosamente, un bautismo, ¿verdad? En que no se anotó, y yo lo bauticé, y yo hasta recuerdo y conocí a una familia que yo había bautizado, ¿verdad? Y no se anotó, había sido. ¡Qué desastre! Entonces, menos mal estaba, ahí está el testimonio, el documento de qué cosa, que se sacaban muchas fotos, estar con la foto, con ese bebé, con ese, cuando le derramaba el agua, cuando que el aceite, cuando todo, oye, entregará. Nada, eruye la testimonio, díganme cuándo sucedió eso, entonces se le anota, ahí recién, ¿viste? Entonces, ¿viste qué? Pero los otros se iban y le decían a la secretaria, no, pero el padre estuvo, pero el padre ese día, tal fecha, vinimos aquí, estuvimos en la iglesia, tal cosa. La ñeente de pori. Entonces ahí, entró y con el testimonio, en este caso fue una fotografía, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos estos primeros testimonios. La obra que escribe este Papías, ¿verdad? Este obispo, se llama Exégesis de los oráculos del Señor. Y él, imagínense, ¿saben cuándo da este testimonio de la existencia de este evangelio? En el año 140 después de Cristo. 140, ya estamos en el año 140, cuando por primera vez nosotros tenemos, por lo menos como testimonio, es decir, que ya es una iglesia, una comunidad que está en popa, que está caminando, y ahora ellos escriben y hablan del evangelio de San Marcos. Esta es la primera obra, entonces, que habla del Evangelio de San Marcos. Y vamos a ver después en qué consiste este testimonio. Vamos a ver, o sea, no se apuren, vamos de a poquito. Tenemos que ir conociendo poco a poco, ¿verdad? Esta historia del Evangelio de San Marcos dentro de la iglesia primitiva, dentro de esta catolicidad, porque ellos están abriéndose, ¿verdad?, al mundo. De esa iglesia, eso quiere decir católica, ¿verdad? O sea que se va abriendo, ya estamos en el año 140, ya no queda simplemente encerrada, ¿verdad?, dentro de un grupito, sino que ahora se abre totalmente. Y este obispo de Hierápolis, en su obra Exégesis de los oráculos del Señor, Exégesis de los oráculos del Señor, él ya habla entonces del Evangelio de San Marcos. Estamos en el año 140. Esta obra
de la exégesis de los oráculos del Señor se ha perdido, ¿verdad? Se ha perdido, no se tiene. Pero quedaron importantes pasajes que de nuevo fue citado posteriormente por Eusebio en su historia eclesiástica. Este es otro gran escritor cristiano, Eusebio, quien comienza a escribir y a recordar, porque ahora copia sobre la exégesis de los oráculos del Señor. Y entonces, cuando él está escribiendo, Eusebio, su propio libro, también haciendo su exégesis y su estudio, él cita, como dice Papías en su obra, exégesis del oráculo del Señor. Entonces él va citando, entonces es la primera citación que tenemos aquí sobre el mismo Papías. Entonces recordemos que estamos en el año, imagínate, aquí estamos en el año 140 con Papías. No es como ahora que tenemos computadora, que tenemos un lápiz, falta ese bolígrafo, te voy a llevar de almacén, dale, hoja, te voy a llevar de librería y a peisa. Enseguida conseguí todo. Antes, era imposible. Antes era imposible. No, es como ahora. Entonces, viste que por eso tenemos que ubicarnos en el tiempo. Lo primero tenemos que ubicarnos en lo que nosotros le decimos, la Biblia se estudia dentro del contexto histórico. Dentro del contexto histórico. Y por eso yo les digo y les animo, lo primero que nosotros tenemos que estudiar, antes de entrar en la Biblia así directamente como estamos procurando haciendo, poniendo las bases primero para adentrarnos dentro del contexto histórico primero. Y después entonces hagamos un buen estudio, una buena exégesis que nos va a llevar a lo esencial de nuestra vida para una verdadera conversión, ¿verdad? Algunos ya quieren entrar, ya quieren ir ya al primer año de la filosofía o el primer año de su universidad sin haber hecho preescolar, primer grado, segundo grado. Esto significa hacer primer grado, hacer preescolar, primer grado, segundo grado, entrar en la base, lo elemental. Primero nosotros aprendemos A, E, I, O, U, K, I, R, M, I, U, decíamos nosotros. Entonces, fíjense, todo esto tenemos que hacer únicamente para poder llegar, ¿verdad?, después a lo esencial que va a ser el mensaje del Evangelio. Por eso es un curso bíblico lo que estamos haciendo aquí, o yo quisiera hacer con ustedes. Desde ahí vamos a entender mejor para nuestra fe, ciertamente, pero vamos a entrar con calma. Vamos a ir viendo con calma los puntos, los elementos esenciales de este libro de San Marcos. Entonces, esta obra, decíamos, de Papías se ha perdido. Y bueno, en aquel tiempo era tan fácil eso, fragmentos. Pero Eusebio de Cesarea, como él había leído, él recuerda. Y alguno de esos fragmentos él incluso lo tiene citado en su obra Historia Eclesiástica. Papías no solo habla de San Marcos, sino que también reproduce el testimonio de un sacerdote, recordemos que estamos en el año 140, generalmente identificado con un nombre de Juan el Presbítero. Juan el Presbítero. Entonces también reproduce el testimonio de otro, Papías. Recuerda a este otro sacerdote que se llamaba Juan el Presbítero, que era contemporáneo suyo, aunque era de más edad. Bueno, comenzamos entonces así, poco a poco vamos a seguir mañana con nuestro curso bíblico y en los otros días leyendo un poco sobre estos hermosos testimonios sobre la historia del Evangelio de San Marcos. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en Yarañe Nuevo Testamento. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.